Bienvenidos al webinar de NFCYM. Saludamos a todos los agentes del Ministerio Hispana y de Pastoral Juvenil en todo el país. El webinario de hoy es Impacto de los Inmigrantes. Mi nombre es Mayra Fernanda Carpena, especialista en membresía y eventos con NFCYM. Es una bendición darles, bienvenidos a este evento formativo. Antes de iniciar, les comparto algunas indicaciones de logística con respecto a la participación a esta sesión de GoToWebinar. Primero, todo micrófono ha sido silenciado. Si tienen preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor usen la sección para preguntas que aparece en el menú de GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccionen el área con el cuadro en blanco, escriban la pregunta y seleccionen enviar. Compartiremos las preguntas y comentarios para que todos los participantes puedan verlas. Si tienen dificultades con el audio o la imagen, usualmente está relacionada con la calidad de la conexión al Internet. Si es así, necesitan cerrar los programas que están utilizando o pidan a aquellas alrededor de ustedes que se desconecten del Internet en la siguiente hora. Pueden ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesiten y al seleccionar la opción en la línea entre vista de cámara, View, la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccione el logotipo de GoToWebinar en su menú. El webinar está siendo grabado. Dentro de 3 horas que el webinar haya concluido, recibirá un correo electrónico conteniendo un enlace con acceso a la grabación. Y por último, esta presentación está programada para 1 hora, con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupan retirarse antes de que concluyamos, simplemente utilicen el enlace de la grabación que será enviada para continuar con la sesión, ya que la parte de la sesión que se hayan perdido. Y ahora es mi placer presentarles a nuestra moderadora del día de hoy, Marta María Morales. Gracias, Mayra. Hola, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. O puedo decir buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Gracias por acompañarnos. Gracias a NFCYM por prestarnos esta plataforma para poder hacer posible este webinar en donde vamos a compartir el impacto que han tenido los hispanos migrantes en Estados Unidos. Y para eso, pues iniciamos con una oración, porque acompañados de la Virgen Santísima, siempre vamos a estar bien acompañados y le encomendamos esta hora a ella. Esta tarjetita de oración la pueden bajar de la página de usccb.org, y es la oración de la carta de los obispos referente al racismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, amiga y madre de todos, a través de tu Hijo, Dios ha encontrado un camino para unirse a todos los seres humanos, llamados a ser un solo pueblo, hermanas y hermanos entre sí. Pedimos tu ayuda al recurrir a tu Hijo, buscando el perdón por las veces en que hemos fallado en amarnos y respetarnos. Pedimos tu ayuda para obtener que tu Hijo, la gracia que necesitamos para vencer el mal y el racismo y construir una sociedad justa. Pedimos tu ayuda para seguir a tu Hijo, para que el prejuicio y la animosidad no infecten ya nuestras mentes o corazones, sino que sean reemplazados por el amor que respeta la dignidad de cada persona. Madre de la Iglesia y del Espíritu Santo de tu Hijo Jesús, alienta nuestros corazones y ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta noche soy muy afortunada porque me acompañan 2 personalidades increíbles. Quiero presentarles primero a Olga Lucía Villar, que es originaria de Barranquilla, Colombia, y que llegó a Estados Unidos desde 1987. Ha tenido tremenda formación haciendo un BA, un MA y un DMIN. ¿Qué es eso, verdad? Pues es un doctorado de la Universidad de Berry en Ministerio Hispano, un diplomado de Ministerio Hispano en Boston College y también un diplomado en Ministerio Juvenil en el Center Development. Actualmente es la directora de formación y programas en el Southeast Pastoral Institute, más conocido como CEPI, que se encuentra en Miami. Y también fue religiosa misionera durante 21 años, en donde visitó lugares como Cuba, México, India, Haití, Guatemala, por mencionar algunos. Ustedes van a escuchar más acerca de ella. Y también esta noche nos acompaña el padre Everardo Cáceres,
que fue ordenado sacerdote el 16 de enero de 1916 en la parroquia San John Vianney en Round Rock de la diócesis de Austin, Texas. Creció y recibió gran parte de su formación en México. El padre Cáceres aceptó una invitación de la diócesis de Austin para convertirse en seminarista, donde cree que Dios lo está llamando a servir, y en sus años como sacerdote ha servido en diferentes parroquias, siendo actualmente el párroco de la parroquia Santa María Inmaculada Concepción y su misión Sagrado Corazón. El padre Berardo tiene un ministerio muy activo en YouTube, en el canal que lleva su nombre, como ya tiene más de 33,000 suscriptores y más de 6 millones de vistas, teniendo actualmente 1,711 videos. También tiene presencias en otras plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y un podcast en Stitcher, Spotify, TuneIn Radio en Apple Podcast. Esta noche les damos las bienvenidas a Olga y al padre Berardo, quienes nos van a compartir acerca de su experiencia, su testimonio y también de lo que está pasando en la realidad en diferentes áreas del país, aquí en Estados Unidos, como es el sureste, desde Miami, y también en Austin, Texas. Así que empezamos con Olga, bienvenida. Muchas gracias por tan bonita presentación que has hecho. Contenta de estar con ustedes y queriendo compartir en este momento algo de las experiencias que he vivido. Y estoy tratando de poner el PowerPoint, pero justamente estoy teniendo pequeña dificultad, así que si no lo pongo está bien. Pero sí, soy colombiana de nacimiento y como muchos de los que estamos aquí, migrante, y soy muy contenta de decir que el Señor me regaló la bendición de haber nacido en Colombia y la doble bendición de poder estar aquí en este país que nos ofrece muchas cosas. Y quisiera centrar en estos días estamos justamente celebrando novenas que nos están llevando a recordar de manera especial a Nuestra Señora de Guadalupe y a ella como la patrona de los inmigrantes, a ella como la que hace posible el verdadero encuentro que lleva a una transformación. Y creo que nosotros como inmigrantes hispanos dentro de este país traemos mucha fuerza con nosotros, que somos el mejor guardado secreto de este país en muchos niveles. Entonces, quiero continuar. No me sale el PowerPoint, así que el Señor a lo mejor no quiere PowerPoints el día de hoy. Pero en ese camino de transformación, el no dejarnos soltar de la mano de María, nuestra Madre. Y creo que es una figura que nos acompaña a lo largo del camino, que nos ilumina, que nos entiende con una ternura muy especial, que es la que hace que en estos días, cuando se acerca el 12 de diciembre, nosotros nos volquemos de amor hacia ella. El tener siempre prendido del corazón ese no estoy aquí yo que soy tu madre. Y creo que esto es algo hermoso que tenemos el deber de compartir con las otras culturas con las que somos iglesia y compartimos este país. Una palabra clave de nosotros como impacto de los inmigrantes, yo creo que es la palabra acompañamiento. Y vuelvo otra vez a agarrarme de la mano de María de Guadalupe, la que acompaña a ese pueblo cristiano que está naciendo en este continente americano por allá en el año 1531. Y esta palabra acompañamiento es la que continúa todavía como haciendo eco para nosotros aquí en nuestro hoy, en este 2020, en el que el acompañamiento ha tomado otros tonos, ¿no? Aunque a la distancia nos hemos sentido también más conectados utilizando estos mismos medios. También le doy gracias a quienes están organizando este encuentro porque nos permiten hacer este uno a uno a través de este medio. Quisiera concentrarme, sí, estoy trabajando en el CEPI,
que es la Oficina del Sureste de los Obispos de Estados Unidos para el Ministerio Hispano, a la misma vez que es el Instituto Pastoral para el Sureste. Hay muchas experiencias, son 30 diócesis las que abarca este instituto, y hay muchas experiencias a muchos niveles que me encantaría poder compartir. Pero la que quiero enfocarme en esta noche, en la que creo que el Señor me lo puso en el corazón, es una que estamos viviendo como CEPI desde el año pasado, justamente alrededor de esta misma época. En agosto del año pasado, agosto 7 del 2019, varias comunidades, 4 de ellas, Canton, Mississippi, Forest, Mississippi, Carthage y Morton, sufrieron unas redadas que, según dicen los que conocen los números de redadas que ha habido en este país, él ha sido la más grande en la historia de este país. En cuestión de 2 horas habían llegado el ICE a 4 diferentes polleras donde se llevaron a unas 680 personas que llegaban, se paraban, a quien veían que lucía hispano lo ponían a un lado, se lo llevaban en buses, y era el primer día de la escuela. Este dato es importante. Primer día de la escuela en la que los niños van a la escuela con el deseo de regresar a casa y contar a papá y a mamá lo que vivieron en la escuela. Y muchos de ellos llegaron a casa ese día y no estaban ninguno de los dos. Muchos de ellos tuvieron que ir a recogerlos. Un sacerdote que está en la parroquia en Canton organizó con otras mujeres y fueron a buscar a los niños a la escuela. Lo que estoy describiendo fue un hecho real y un hecho que impactó a esas 4 comunidades, tanto a los que impactó directamente como un head-on coalition, como también a las parroquias que estaban acompañando a estas comunidades. Ahí entra Catholic Extension y entra queriendo como que en una zona de desastre ver de qué manera puede acompañar, de qué manera puede aliviar el dolor causado por este hecho. Catholic Extension se pone en comunicación con CEPI y ahí es donde entramos nosotros a ver de qué manera podemos, nuevamente la palabra clave, acompañar a estas comunidades, a estas familias que para el momento pues ya habían deportado a muchos de los padres y otros los habían devuelto con grilletes a sus casas. Entonces cambió la situación completamente para todos estos niños y estas familias que simplemente fueron a trabajar un día y la vida les cambió. Entonces tuvimos varias como encuentros. Los primeros 2 fueron justamente antes de la pandemia. El último, que fue en marzo, fueron retiros que se organizaron de sanación para estas familias, para acompañarles y demostrarles que aunque en aquel momento se habían sentido rechazados, había un Dios que no los olvidaba y había una comunidad entera compuesta de personas creyentes, no creyentes, hispanas, no hispanas, que les decían, aquí estamos con ustedes, no nos olvidamos de ustedes y vamos juntos a caminar buscando sanación a las heridas provocadas por estas redadas. En los siguientes meses, después de la pandemia, pues seguimos con un grupo de consejeros caminando con todas estas personas y ha sido un realmente ver la mano de Dios trabajando con estas familias, la mano de Dios que a través de una situación muy dura ha ido sanando, ha ido liberando y ha ido empoderando a estas familias. De modo en que los que se han podido reunir nuevamente han estado ahondando en sus relaciones familiares. Y cuando nosotros en el 5.º encuentro hablábamos de
la pastoral familiar, yo quiero pensar que en estas comunidades rotas en aquel día, como la canción del alfarero, ¿no? Se han ido poniendo las piezas de nuevo y lo que quizás no había antes, ahora está. El amor, el cariño, el respeto, el aprender a comunicarse de manera más afectiva y efectiva entre la familia, con más respeto a la pareja, con más cariño hacia los niños y entre ellos. Entonces yo quería compartir con ustedes hoy estas cartitas, que qué pena porque no las estoy pudiendo poner en el si me ayuda a lo mejor Mayra, sin quitarle mucho tiempo, me lo pones otra vez, lo intentamos en el... Ahí podemos ver tu pantalla, Olga, sí se ve. Bendito Dios, ok, muy bien. Pues aquí tenemos esta pequeña carta donde este niño agradece, y estas son las palabras como claves. Agradecimiento, familia, porque reconoce la importancia no solamente de su propia familia, pero el entender esa familia extendida, esa que está fuera del contorno de tu realidad núcleo familiar. El que, aunque gente necesitada y afectada, y hay familias destruidas y niños sufriendo por la división de sus padres, también experimenta la solidaridad. Y esto es un niño que no tendrá más de 11 años, quien escribe esta carta. La tenemos aquí en español. Yo creo que cuando hablamos del impacto de nosotros como inmigrantes, es que en el sufrimiento, como en la cruz, encontramos la sabiduría de ese árbol de la cruz y somos pulidos en ello. Y entonces no nos trabamos, no nos quedamos en las cosas que la vida nos puede presentar, sino que tenemos esa capacidad de levantarnos como el ave fénix y salir hacia adelante y ser agradecidos. Sabemos lo que es, lo que tenemos y lo podemos valorar. Continúo con esta otra. Estos fueron escritos, esto se lo debemos a Catholic Extension, que hizo este llamado y estos niños respondieron. Y esto me encantaría leerlo porque dice, immigrants went to work, ICE began to lurk. Los inmigrantes fueron a trabajar y los ICE también empezaron a hacer lo suyo. For immigrants, immigrants' jobs were suppressed. Immigrants who were arrested were unlucky. Those immigrants were taken into custody. Pero sale el valor del trabajo y lo contrapone contra arresto, custodia, el mantener separado, pero una esperanza como un portón que se abre a la libertad algún día. Este es un niño de 8º grado, un niño que no tiene más de 13 años, que sea capaz de ahondar en su experiencia. Y creo que nosotros como inmigrantes tenemos esa capacidad, pensando en el Antiguo Testamento y aquellas comunidades que iban por el desierto, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad de ahondarnos en nuestros propios desiertos y no quedarnos allí, sino que aprender grandes lecciones que nos inspiran y que nos mueven a salir de nosotros mismos. Tenemos esta otra niña aquí, Kerry Martínez, y ella habla y empieza hablando desde su fe. Levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá tu ayuda? Su madre también estuvo detenida y ella habla de cómo en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que ella se reconoce como hija de padres inmigrantes, con sentimientos confusos, la paz le llega a ella cuando sabe que Dios es su todo. Pero lo que más fuerza tiene y big punch es al final cuando dice, el tiempo de Dios es perfecto y su plan es maravilloso. Mi fe no hace las cosas fáciles, pero las hace posibles, ¿no? Que una niña de 9º grado se exprese de esta manera, yo creo que para nosotros es un tesoro grande. Estos corazones de esta juventud que está viviendo tanto y está puliendo tanto en sí mismo, es un motivo de esperanza y de ilusión para nosotros como inmigrantes dentro de esta iglesia norteamericana. Tenemos
también es real. Ella está hablando de cómo todo su mundo se le empieza a desbaratar a través o a partir de aquel momento fuerte de las redadas, pero al final siempre termina con: somos belleza, somos un milagro, la belleza está de adentro hacia afuera, ¿no? Y yo no puedo más que recordar nuevamente esas apariciones, ese camino de Juan Diego hacia el monte de Tepeyac en la oscuridad. Al amanecer ya está llegando, la encuentra a ella en medio de la belleza del sonido de su canto y del milagro que se produce en toda esta transformación. Y yo creo que este relato de esta niña, de Yenitsi, de octavo grado, 13, 14 años cuando mucho, nos habla de ese mismo relato de el evento guadalupano vivido en un momento actual, en un momento donde ser hispano en esta parte del país, en el estado de Mississippi, es experimentar rechazo. Pero esa niña está escogiendo no quedarse ahí, sino salir sacar de toda esta experiencia algo bello, porque su fe le permite hacer eso. Otra cosita ya para terminar, pues viviendo en todo este tipo en estas mismas comunidades a las que me estoy refiriendo en Mississippi, el renovar el llamado a ser discípulos y descubrirnos que cuando el Señor dice lanza la red, ve y evangeliza, no pone límites, ¿no? La creatividad está ahí y todo depende de cuánto nos abramos nosotros y con qué generosidad o qué apertura nos lancemos o nos dejemos lanzar por Él. Y hablando de discípulos misioneros virtuales. Y con estas familias, pues ha sido acompañarlos desde cómo bajar una aplicación a tu teléfono que te va a permitir conectarte a través de estos medios. Nosotros hemos estado utilizando Zoom, no que esté haciendo propaganda de Zoom, pero que son familias que en estos meses han aprendido a conectarse con el resto del mundo. Y no solamente para cuestiones religiosas, pero que al aprender esto les ha abierto las puertas a conectarse con todo lo que tiene que ver con educación, formación, comunicarse con el mundo de afuera. Y hemos estado, es como y me gusta resaltarlo, aunar a la gente desde mi casa a tu casa y desde mi casa a tu casa. Porque cada uno de nosotros ahora mismo estamos entrando en nuestros sagrados espacios o espacios sagrados del lugar donde habitamos, donde vivimos. Y ahí, sin querer, estamos entrando en la intimidad uno de otros, ¿no? Entonces hicimos un campamento virtual que no era solamente para los niños, pero que eran las familias involucradas, en donde cada semana había un proyecto especial que ellos recogían los domingos anteriores en sus parroquias y podían después participar, donde había reflexión, donde había oración, donde había trabajo manual, donde había compartir en familia. Entonces fue un campamento virtual para familias. Y ahí hay otras cositas más. Pero que la creatividad de Dios, como ya lo dije, no tiene límites, que la fuerza que nosotros tenemos como inmigrantes en que hemos tenido que aprender y que yo me imagino todos nosotros hemos venido a este país buscando, por lo menos esa es mi experiencia, buscando un futuro mejor, porque donde estábamos no se nos estaba ofreciendo. Entonces, tenemos una capacidad de lucha fuerte y una fe muy grande también. Si unimos cada una de esos aspectos que tenemos, que son regalos y son dones de Dios, el cielo es el límite. Y lo que Dios quiera es lo que quizás nos va a llevar y a seguir adelante con todas las cosas que se nos van presentando. Así que los dejo por ahora solamente con esa frase de Kerry de Mississippi, que nuestra fe no sea como una curita o un Alka-Seltzer que nos ayuda a que las cosas sean más fáciles o mejores, pero a entender, a comprender que no estamos solos y que es
es Dios quien hace las cosas posibles y es nuestra fe en Él la que nos carga en el camino, la que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias, Olga. Gracias, Olga, por compartir esos testimonios tan importantes y tan impactantes y leernos esas cartas compartidas por los muchachos, por los adolescentes. Y esa frase a mí me impactó también: mi fe no hace las cosas fáciles, pero las hace posible. Y es la forma en que como católicos, como cristianos vivimos. Es un leap of faith cada día, ¿verdad? Padre Berardo, desde su experiencia en Austin, Texas, le cuento que la pastoral de jóvenes ya está conectada y le mandan saludos. Cuéntenos acerca del impacto que han tenido los migrantes desde el punto de vista tejano. Pues yo creo que en todo el país, cada historia, cada situación es diferente. Y eso es con lo que deberíamos nosotros de empezar, ¿verdad? Cada historia es diferente, cada persona es diferente. Y eso es lo que enriquece una cultura. Ahorita que yo escuchaba a Olga, y muchas gracias, Olga, increíble. Y es importante recordar que cuando hablamos de los inmigrantes, cuando hablamos de redadas, cuando hablamos de situaciones, estamos hablando de experiencias, estamos hablando de personas que envuelven una comunidad, que envuelven no solamente a los que han sido, pues no sé cómo llamarles, capturados, no solamente ellos, sino también niños, sino también juventud, y que muchas veces las heridas van a quedar bien marcadas. Y eso quiero compartir ahorita, no tenía la intención, pero vuelvo a repetir, la historia de cada uno es diferente y eso enriquece, ¿verdad? Cuando me piden a mí que yo comparta mi historia vocacional de por qué llegué aquí a los Estados Unidos, soy honesto, no me gusta compartirla porque cada uno es diferente y yo siento que fui muy bendecido por Dios de que a mí se me invitó que me viniera a este país y se me insistió. Pero el por qué yo acepté, yo nunca había venido a Estados Unidos, yo no conocía nunca había venido aquí a Estados Unidos. Cuando yo venía aquí, cuando yo pisé Estados Unidos, yo ya lo pisé siendo seminarista. Se me invitó a que yo me uniera a esta diócesis. Pero no fue un proceso fácil el yo unirme a esta diócesis de Austin. Cuando yo estaba en México, estaba estudiando la teología en la Ciudad de México y en la Universidad Pontificia, y los fines de semana yo me iba al Estado de México, a Tlacomulco, ¿verdad? Todavía más refundido, en San Lucas Totolmaloya, ¿verdad? Con muchos indígenas, y allá pasaba los fines de semana de viernes en la tarde hasta el domingo en la noche. Y yo estaba allá de misionero, y ahí fue donde pude yo tener como que un contacto muy claro de la otra historia, de lo que sufren las familias cuando vienen aquí a Estados Unidos. Porque siempre pensamos de que, ay, pobrecito el que viene para acá. Bueno, pero dejan una familia que también los extraña. A veces pensamos que el migrante aquí sufre mucho porque extraña la familia que dejó allá, pero los de allá también extrañan y sufren por aquel que tuvo la necesidad de venirse para acá. No les cuento muy larga la historia. Escuché el testimonio de una persona. Quiero subrayar esto. Esto pasó hace casi 10 años, no hace mucho. Este hombre me dijo que él se había venido a Estados Unidos, se regresó por su propia voluntad a México, porque estando aquí trabajando muy fuerte para poder juntar dinero para su familia, él empezó a entrar una nostalgia muy profunda de extrañar a su familia. Y aunque él reconocía que no era muy religioso, él estaba buscando una iglesia para poder acercarse y poder tener algo de su encuentro familiar, algo que le recordara su origen. Entonces, aunque él no era religioso, no se profesaba él como un católico muy devoto, pero en su conciencia, la experiencia de fe le hacía profundizar en su corazón y tener como una especie de conexión con sus raíces. Eso es muy importante porque la fe te ayuda a profundizar en tu corazón. Cualquiera que sea tu situación, la fe hace que no vivas superficialmente, sino que interiorices. Él va a una iglesia
él me describía esto, y yo todavía no venía a Estados Unidos. Él me decía, yo era seminarista, y él me decía, padre, me decía, mire, padrecito. Ellos distinguían, hacían la diferencia entre el padre y el padrecito. El padrecito éramos los seminaristas. Él me decía, padrecito, yo sufrí mucho. Yo estaba buscando algo que le pudiera dar calorcito a mi corazón. Y cuando entro a una iglesia católica, no parecía iglesia católica. Parecía más bien como un auditorio frío. Y es cierto, ¿verdad? Nuestros templos aquí, pues son muy modernos, no tienen tantas imágenes, no tienen tantos altares, no tienen, o sea, tanta construcción o tradición como un templo antiguo de México. Y él me decía, y yo batallé, pero yo quería hablar con un padre, quería confesarme. Y encontró al sacerdote de ahí que estaba confesando, y el sacerdote hablaba más o menos español, lo suficiente para poder entenderle. Y es ahí donde lo que él me compartió me dolió profundamente, porque él fue, se confesó y el padre le dijo que no le podía dar la absolución porque él estaba viviendo en pecado, que porque al ser ilegal no estaba viviendo en gracia, que tenía que regresarse a su país para poder vivir legalmente y vivir en gracia. Entonces él se salió de la iglesia peor que como había entrado. Porque si él en la experiencia cotidiana se sentía rechazado, tenía que esconderse, tenía que estar comiendo, o sea, ni siquiera sentarse en un restaurante, comían, pedían para llevar y se lo comían en la calle, o sea, toda esa situación, y buscaba una especie de calorcito en su corazón y salió con una herida, sintiéndose incluso ahora rechazado por Dios. Claro, él ya en México, cuando regresa entre lágrimas con su familia y todo, él decide acercarse a Dios. Y fue como una conversión, porque ahora en México sí empezó a acercarse más a su fe. Yo puedo, en esta historia, y esta historia me marcó mucho, porque después de esto fue cuando yo empecé a recibir las invitaciones para venirme aquí a Estados Unidos, y platicando con mi director espiritual me decía, bueno, tú siempre le has preguntado a Dios dónde, escúchalo y ven, o sea, sigue la voz del maestro. Entonces me vine aquí a Estados Unidos. Pero en esta historia yo puedo subrayar dos cosas. Una, que es la experiencia de fe la que te hace vivir más intensamente la vida. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu cultura, cualquiera que sea tu origen, lo que quieras, seas de Colombia, del Salvador, de Venezuela, la fe hace que brinques a lo más profundo de tu corazón, que te eches un clavado, que no vivas en la superficie. Y número dos, es importante tener un conocimiento correcto de Dios, no dejarlo a la superficie. Saber incluso de la diferencia cultural te ayuda a conocerte a ti más. Y creo que aquí está la riqueza que este impacto de los inmigrantes ha hecho en este país. Y no estoy hablando de los inmigrantes como algo nuevo que está sucediendo, no. Reconozcamos que Estados Unidos es un país que desde su origen tiene sus raíces en una migración constante. Entonces, aquí en Estados Unidos, yo creo que todos nosotros vamos a estar de acuerdo que cualquiera que sea tu país, yo hablo de México, que es el que más conozco, hay una cultura muy diferente entre el norte y el sur, entre los del centro, entre un estado y otro estado. O sea, en México tenemos mucha diversidad cultural, pero para darnos cuenta de esa diversidad cultural tenemos que viajar. Aquí en Estados Unidos no. Aquí en Estados Unidos esa diversidad cultural la tienes en el salón de clase. La tienes enfrente de tu casa. El que vive frente a ti resulta que es coreano o qué sé yo, ¿no? En la iglesia, los que van a la iglesia, ahí tienes toda la diversidad cultural. Somos un país completamente diversificado. No hay algo que sea unánime de decir, es esto lo que es esta cultura. No, aquí encontramos de todo y en todo, aún dentro de la misma iglesia. Una de las palabras que Juan Pablo II dijo en la UNESCO
en el año 1980, él dijo algo así como que es a través de la cultura donde se distinguen las diferencias entre los demás que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Y eso es cierto. Cuando tú te das cuenta de que alguien es diferente a ti, es una oportunidad de que tú te puedas conocer. En este país, los que migramos, nos damos cuenta de esta realidad. Son diferentes a mí, pero también estar en este país y ver a alguien que viene es reconocer que es diferente a mí. Y eso me va a ayudar en primera instancia, darme cuenta que el otro es diferente a mí, pero también a yo poder conocerme mejor. Y es aquí donde el impacto de los migrantes ayuda y debe ayudarnos a conocernos mejor para el que viene como para los que recibimos gente nueva. Ahora, en esta diversidad es donde se dan varios choques culturales, porque nosotros podemos tener dos tendencias. Una, llegar y disolvernos y tratar de ignorar nuestra cultura. Y eso a la larga va a ser una herida muy profunda, porque estás negando parte de tus raíces. Y no hay árbol que pueda dar frutos si le cortas la raíz. El darte cuenta de que los demás son diferentes a ti, en ningún momento debe de significar que yo los voy a imitar y me voy a olvidar de mí. No, tengo que conocer mis raíces y tengo que alimentarlas y ser fuerte. Pero también el otro reto que tenemos es de menospreciar la otra cultura y aferrarme a la mía como si fuera la única y imponerme a los demás. Y en un país o en una situación como la que estamos viviendo, es más bien abrirnos y tratar de ver las bondades, las novedades y las cosas buenas que la otra cultura me ofrece y las que yo tengo para mejorar. Porque la cultura es algo que se está cultivando y eso es importante. Tus tradiciones es algo que se tiene que cultivar y como cualquier cultivo es algo nuevo que tenemos que alimentar, que tenemos que regar las plantitas que están expensas a un nuevo clima. Entonces, si yo me cierro a no querer abrirme a una nueva experiencia, me voy a morir, voy a sufrir, me voy a aislar, no voy a encajar. Entonces nos damos cuenta de los dos extremos, el diluirnos, el negar mi raíz o el no abrirme a nuevos frutos, a nuevos aires. El Papa Benedicto XVI también en una ocasión él dijo, refiriéndose a la iglesia aquí de los Estados Unidos, él dijo que ha ido creciendo gracias también a la vitalidad del testimonio de la fe de los de la lengua española, de todos los hispanos. Y es algo real, como sacerdote yo lo puedo constatar, que en una comunidad, en una parroquia que está abierta a diferentes culturas, es una parroquia muy rica, es una parroquia vibrante, es una parroquia que se renueva, una parroquia donde se resiste a la apertura a diferentes culturas, es una parroquia que poco a poco vamos viendo que se va muriendo. ¿Verdad? Se va aislando, va envejeciéndose muy pronto. Y no me estoy hablando solamente a las personas que están ahí, sino a todo lo que implica a ir quedándose atrás. Jesús en una de las parábolas habla de que el hombre sabio es aquel que logra sacar de su baúl cosas viejas y cosas nuevas, cosas antiguas y cosas nuevas. Entonces, la riqueza que los hispanos, que los inmigrantes, porque es el tema, ha dado a este país, es precisamente una oportunidad de conocernos mejor. Yo no soy americano, yo soy mexicano, pero creo que es bueno que nos sintamos parte de este país y de esta experiencia, que nos demos cuenta la riqueza que va a dar. Y también algo que nos compartía Olga de una realidad y que, pues, tú, Marta María, cuando
orábamos con esa oración preciosa al principio, es de que sí, hay discriminación. Y la discriminación, el racismo, no solamente se da fuera de la iglesia, también a veces se da dentro de la iglesia. El testimonio que yo compartí es de alguien que apenas 10 años vino a este país o sufrió esto. Bien, quiere decir que a lo mejor ese sacerdote que le dijo eso todavía está vivo y quizás puede ser que todavía tenga ese pensamiento. El quinto encuentro nos hablaba de eso, de tener que despertar y darnos cuenta de que tenemos que estarnos renovando continuamente y no ha acabado el quinto encuentro, el proyecto que se nos presentó. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta de esto, ¿verdad? El estarnos abriendo. Y en la iglesia, que también se dan estas dos cosas, y desde nuestra propia experiencia, alguien pudiera decir, ¿hay retos cuando vienes a este país? Sí, sí los hay. ¿Hay dificultades? Sí, sí los hay. Pero indudablemente, si te hubieras quedado en tu país, también los vas a encontrar. Estés en Colombia, en Venezuela, en Brasil, hay retos, hay dificultades, hay una cultura en cualquier país, que el Papa Juan Pablo II la describió como la cultura de la muerte, que se está metiendo y que está destruyendo las familias de todos lados. Ver lo que ha pasado en Argentina con todas esas manifestaciones es algo que decimos, no, no le tengas miedo al choque cultural que vas a enfrentar aquí en Estados Unidos. Tenle miedo a no ser capaz de enfrentar esa situación. Y así como Olga decía, citando a esa niña que escribió eso, la fe no es algo que te hace más fácil el trabajo, no, es algo que te hace más fuerte a ti. Y si leemos en Hechos de los Apóstoles las experiencias de los mismos apóstoles cuando estaban sufriendo esa persecución encarnizada contra ellos, en la oración que ellos hacen, no hacen para que sus enemigos se vayan, sino para que ellos sean fuertes y den testimonio. Es lo que nosotros debemos de hacer y enfocarnos en este tiempo. Los inmigrantes en este país y en cualquier país siempre son una bendición, son una gran oportunidad y en la diversidad es donde se da la unidad. En la diversidad es donde se da el enriquecimiento y en la diversidad es donde nosotros podemos crecer. Acabé. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por su exposición y su riqueza en el sentido de testimonio, de historias y de impactos. Tenemos unas preguntas que nos han llegado al chat y a lo mejor podemos responderlas juntos. Preguntan 3 ventajas y 3 retos de los migrantes en Estados Unidos, o 3 oportunidades y retos de los migrantes en los Estados Unidos. Pues yo pensaría tres ventajas. Y bueno, de ahí puedes sacar las desventajas, ¿no? Una, y que es importante, la fe, la experiencia de Dios. Muchos de los hispanos en este país encuentran de una manera más profunda a Dios, porque te invita a una cultura diferente a interiorizar, y eso es la fe. La fe no se vive a flor de piel, ¿verdad? El Papa Pablo VI decía, no es maquillaje, es algo que se vive desde el corazón. Eso es lo primero. El hispano tiene que encontrar la fe, tiene que vivir desde la fe cuando viene aquí para no dejarse caer solamente en algo externo. La segunda oportunidad que tú tienes, que más o menos la comenté, es la oportunidad de conocerte mejor, ¿verdad? Cuando ves otras culturas, debes de conocer tu cultura, ¿verdad? Muchos decían, y lo he oído mucho, cuando yo vine a Estados Unidos fue cuando más valoré mi cultura. Y es cierto, porque cuando ves aquí es cuando te das cuenta de los valores, las tradiciones, las enseñanzas familiares, el estar junto con la abuelita y cosas por el estilo, que tú dices, es que eso es importante, por supuesto, pero eso lo conoces hasta que te das cuenta de que hay alguien diferente a ti. Entonces, dijimos lo primero, profundizar en nuestra fe. Lo segundo, conocernos. Y lo tercero, que es una gran oportunidad que nosotros tenemos aquí, es enriquecerme con las bondades de la cultura de quien tengo enfrente.
todos tienen algo bueno que ofrecerme. Hay que reconocer y distinguir cuál es lo bueno y qué cosas no me convienen, porque como toda cultura, ¿verdad? Hay cosas que sí son cultura y hay otras cosas que no. Entonces hay que lograr distinguir qué cosas buenas puedo adoptar yo para ir cultivando mi vida y mi historia. Los retos pues serían los peligros, que al llegar aquí no crezcas en la fe, que te hagas más superficial, que no te conozcas a ti mismo, que te encierres tratando de imitar ser alguien que tú no eres. Y tercero, que solamente adoptes los vicios y los problemas externos de esta cultura, que una cosa te daría la otra. El cerrarte a la fe, el cortar con tus raíces y el tratar de encajar en algo que te obliga a olvidarte de quién eres, no te va a llevar a nada bueno. Gracias, Padre. Olga, Pues ¿tres yo, ventajas o yo estoy de acuerdo con lo que dice Padre Everardo y pensaba en Abraham y pensaba en ese sal de tu tierra, ¿no? Y que hay un desprendimiento en el salir uno de su tierra, pero también hay todo como un plan, un proyecto, un sueño que puede cristalizarse, ¿no? Y ahí yo encuentro fuerza. Como que hay una serie de posibilidades que se te abren al estar en un lugar diferente, en un lugar nuevo, de aprender lo que a lo mejor has estado, de poner en práctica lo que has estado aprendiendo de tu propia cultura. Lo mismo que dijo él, lo estoy tratando de ver desde otra manera. Una de las cosas más lindas que me pasó cuando llegué, que llegué en el 87, yo estaba en high school y fui a un concurso de escritura creativa. Y recuerdo que nos pusieron algo, como aquí vivimos en Miami, la cultura de los cubanos, sobre todo en aquel entonces, pesaba mucho más. Ahora mismo es más Venezuela, ¿no? Pero en aquel momento era Cuba. Y yo recuerdo que me salió del corazón haber escrito esto, pero que el vivir aquí a mí me dio la posibilidad de conocer experiencias concretas de personas que vivieron en el sistema de Cuba, y ya no me daba igual. O sea, cuando vivía en Colombia, yo miraba a Cuba como algo ideal, como que el tipo de gobierno ideal y como que América Latina debería toda seguir ese mismo patrón. Cuando llegué aquí empecé a escuchar historias y a enjugar lágrimas, a abrazar personas que habían sufrido el tener que dejar a su tierra, como que yo encuentro en eso una riqueza, que tenemos una oportunidad muy linda de vivir nuestro catolicismo desde diferentes culturas, razas, y llegar a poder tener una verdadera comunión. Como que suena utópico, puede que suene utópico, pero creo que el vivir aquí nos da esa posibilidad. algún reto que veas tú? Reto, pues los que el padre ha mencionado, ¿no? El que llegues aquí y persiguiendo el sueño americano te pierdas en él y se convierta en la peor de tus pesadillas y la peor de las pesadillas de tu familia, ¿no? En una cultura de consumo y materialismo, diría el Santo Padre también por ahí, en alguna encíclica. Hablando de culturas, Padre, me preguntan qué es la cultura de la muerte y cómo reconocerla. Sí, ese término quien lo acuñó fue el Papa Juan Pablo II, me parece, y él lo expuso muy bien. La cultura, curiosamente, la palabra cultura es algo que te enriquece, es algo que enriquece tu vida. Pero la cultura llamada cultura de la muerte es aquello que precisamente te va a ir empobreciendo desde las raíces más profundas del alma, de tu ser, de tu identidad, de tus valores, que terminan y culminan en la misma vida humana. Cultura de la muerte como todo aquello que denigra al ser humano y sus valores más principales.
¿verdad? Una cultura del consumismo, una cultura de los estereotipos, una cultura de vivir solamente en lo externo, en la apariencia, una cultura que te invita a olvidarte de ti mismo, olvidar tu familia, una cultura que te invita a olvidarte de tus valores, a olvidarte de Dios. Es una cultura que te va a ir empujando a centrarte en algo egoísmo que te va a llevar al final a la muerte. Y la muerte en su esplendor o en su expresión como las drogas, el suicidio, la prostitución, el aborto, la eutanasia, que alguien pudiera decir, no, no, pero es que eso no. Pero eso está explícito en alguna cultura como los libros, los medios de comunicación, la música que denigra al ser humano, que denigra a la mujer que lo escuchamos. Eso es una cultura de la muerte que te empuja a una pérdida de sentido, el por qué haces lo que estás haciendo. Una cultura que te invita a vaciarte y quedarte desprotegido, sin identidad. Entonces, ¿cómo distinguir esa cultura? Pues precisamente aquello que te está matando, aquello que te invita a pecar con toda la apertura de lo que a nosotros nuestra fe nos muestra como lo que es pecado y lo que es gracia, pues toda la cultura que te invita a ver normal lo que no debe de serlo, el pecado, pues eso es la cultura de la muerte. Gracias, Padre. Creo que a los muchachos de la pastoral les gusta escuchar los testimonios porque están diciendo que si tienen algún otro testimonio que compartir que les haya impactado personalmente y les haya ayudado en su conversión. Yo quiero compartir con respecto a la cultura de la muerte, porque cuando hablabas y mencionaste a Juan Pablo II, yo estoy más vieja que tú, entonces yo puedo decir estas cosas. Yo participé en el último Jornada Mundial de la Juventud del Papa Juan Pablo II en Canadá. Y recuerdo que fue una experiencia muy, muy impactante para mí. Y fue impactante por esta razón. Llega el último día, que es cuando se tiene una vigilia, que estás toda la noche, duermes en el lugar con 1,000,000 y pico, o sea, de otras personas que están también allí. Y nos tocó una noche muy dura porque llovió toda la noche. Esto es un dato interesante porque nos habían puesto como unas carpas, pero para cubrir el suelo. Y a la medianoche sentíamos animalitos y era que había ratones ahí donde estábamos durmiendo. Entonces después nos mandaron a otro lugar. Cuando ya estamos ahí empieza un grupo de africanos a darle con toda la noche, venga, de como 2 horas ya estábamos como muertos, una semana intensa, ¿no? Y cuando finalmente está ya que ellos se quedan callados y ya está en madrugada y ya te está agarrando el sueño y empieza a amanecer, empieza a llover, pero con todo lo que da. Empezó la misa, recuerdo en aquel momento, que lo único que yo quería era, olvídate del Papa Juan Pablo, olvídate de esto, deme una cama y yo estoy contenta, o sea, olvídate de toda la experiencia. Cuando empieza la misa, en aquel momento ya el Papa su voz era bastante frágil, ¿no? Y recuerdo que empieza la misa y empieza a tronar, pero con rayos y todo el mundo, ¡ah!, espantado. Cansancio, espantado, la lluvia. Cuando en aquel momento este Papa que está todo frágil, mayor, que le cuesta hablar, grita lo grita. Tengan courage, have courage. Y lo dice en italiano también, coraggio, pero lo dice así con toda la gana. Y cuando él termina de decir eso, yo estaba allí, me hizo pensarlo, porque experimentamos que se abrió como un pequeño espacio en el cielo y empezó a entrar luz y de momento estaba todo sequito, no llovía más. Y ahí comprendí la importancia de estas jornadas mundiales de la juventud y que no estaba mal de la cabeza el Papa, que necesitábamos laboratorios de fe donde experimentáramos cansancio, donde experimentáramos el estar contra la pared para reaccionar.
para escuchar ese have courage, ¿no? Que quizás para la Virgen fue un no tengas miedo en aquella anunciación. Y recuerdo esa homilía, porque al escucharla era como que se estaba tatuando en mi corazón, en mis oídos. Y recuerdo ese penúltimo párrafo en donde el Papa dice, ustedes son una suma, no de todo aquello negativo que ustedes puedan enredarse, que es lo que yo llamaría la cultura de la muerte, ¿no? Ustedes son, y todo lo que mencionaba el padre anteriormente, ustedes son una suma de todo el proyecto, de toda la mirada tierna que Dios tiene para cada uno de ustedes. Entonces, yo diría que en la cultura de la muerte es, si entiendes de matemática o te gustan los números, no me gustan mucho los números, pero los números son muy claritos, hay negativos y hay positivos. Dios siempre te va a mirar en positivo. ¿Qué escoges tú? That's up to you. Eso es lo que ya tú tienes la opción de hacer. Quieres que tu cuenta con Dios, que tus actitudes, que las actitudes de vida alrededor tuyo estén en positivo, pues sigue el plan de Dios. Sigue tu vocación. El Padre nos contó su propio testimonio de vocación. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y cuando nos damos la oportunidad de vivirlos, entonces estamos viviendo eso que nos decía el Papa Juan Pablo en aquel momento, siendo una suma de todo lo maravilloso que Dios ve y sueña para cada uno de nosotros. Gracias, Olga. Y recuerdo tan frescamente esa jornada porque fue la última del Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, y luego viajó a México para canonizar a San Juan Diego, y luego viajó a Guatemala para canonizar al hermano Pedro de San José de Betancourt. Y para mí fue tremendamente impactante verlo hasta el final, con ese coraje, con esa valentía, con eso que él nos invitaba a hacer, pero también que lo estaba viviendo. ¿Quieren dejar algún mensaje final? El tiempo se nos está acabando, pero quiero darle la oportunidad para que ustedes inciten a la juventud a lo que el Señor les está poniendo en el corazón en este momento, a lo que el Espíritu Santo los está inspirando en estas últimas palabras, en los últimos minutos. Pues yo solamente recordar esa frase que les regalaba al principio, que me copié de Kerry, que la fe no hace las cosas. No hace las cosas fáciles, pero las hace posibles. Faith doesn't make things easy, but it makes them possible. Padre. Sí, yo creo que siguiendo el testimonio de San Juan Pablo II y lo que nos compartía y pensando en todos estos retos que enfrentamos cuando venimos a este país buscando un sueño, ya sea que hayas nacido aquí, recuerda cuál es tu sueño, recuerda cuáles son tus metas, recuerda qué es lo que quieres en esta vida. Recuerda lo que Dios ha puesto en tu corazón y camina sobre el agua. Escúchalo. No estás solo. No tengamos miedo, ¿verdad? No tengamos miedo a enfrentar una diferencia. Ten miedo a quedarte ahí, ¿no? Ten miedo a no crecer. Ten miedo a no superarte. Ten miedo a no caminar. Pero a lo demás, a seguir adelante, que como diría San Pablo, y mira que San Pablo también pasó muchas diferencias culturales. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que adelante, recordemos cuál es el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, cuáles son sus promesas y sigamos adelante por ellas. Ánimo y enhorabuena. Gracias, Padre. Y para concluir, vamos a terminar con una oración intercediendo por nuestros hermanos y hermanas que han sido afectados por el COVID-19. Padre, tengo una oración que les compartí también en el link a los muchachos para que la puedan bajar. Es otra tarjetita de oración. Y al final nos gustaría que pues nos diera su bendición. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy con tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, porque como hiciste en la boda de Caná.
Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para nuestras familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y de la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo tu manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus abrazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Padre, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y seguimos con gozo y con gloria y a seguir evangelizando hacia afuera, hacia las periferias. Gracias por acompañarnos, Padre Berardo. Gracias, Olga, por estar con nosotros en esta noche. Y a ustedes que estuvieron como audiencia, gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Los invitamos también a que estén pendientes de más webinars que tenemos programados con NFCYN. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.